El día de hoy vamos a hablar sobre el control de impulsos. Simplemente vamos a explicar algunos aspectos cerebrales que controlan este tipo de conductas, pero vamos a hacerle un poquito de atención a lo que comúnmente se ha hablado sobre impulsos. Generalmente se le habla de que algunos de los problemas más evidenciados es en la patología o en la psicopatología, como se quiera mencionar, sobre los trastornos de déficit de atención e impulsividad. Sin embargo, en esta parte vamos a tratar la manera, conjunto al aporte académico de algunos autores de este tema, tratar la manera de no incluirlo en los temas de hiperactividad. Pero vamos a decir entonces que cuando hablamos nosotros de la impulsividad, pues tenemos que comprender tres aspectos importantes. El problema que se puede dar a nivel del pensamiento limitado para la toma de decisiones, la velocidad de la respuesta con la que se desea o se obtienen las cosas y obviamente la gratificación o la ganancia que de alguna manera se puede tener. Cuando hablamos de este tipo de problemas, pues tenemos que considerar que los trastornos de impulsos no necesariamente están abarcados en estos conceptos del trastorno del neurodesarrollo, sino que se puede ver en otros aspectos en donde no hay un control de esa voluntad, en donde queremos ser gratificados y en donde queremos de alguna manera actuamos sin razón. Entonces, ese déficit de inhibición conductual es un trastorno que en la neuropsicología lo hablan como la parte de la intromisión de algunos pensamientos o la falta de control de algunos interruptores, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que hay una hiperexcitabilidad cerebral asociada a una desinhibición del comportamiento y una falta de toma de decisiones. Entonces yo puedo utilizar algunas sustancias de alguna manera que no tengan un control voluntario. Puedo tomar unas acciones sin importarme qué es lo que está pasando alrededor. Puedo hacer cosas frente a la gente de manera impulsiva y que de alguna manera esto no me causa ningún malestar porque estoy dando respuesta a esa hiperactividad o hiperexcitabilidad cerebral. Vemos aquí una tabla muy interesante que se ha descrito acerca de cómo los trastornos de la agresividad impulsiva, es decir, no solo el impulso, sino que asociado a un grado más de agresividad, pueden estar diferenciados en diferentes ámbitos de los trastornos, ya sea de los trastornos mentales o los trastornos del neurodesarrollo, u otros que han estado asociados a la adquisición, como por ejemplo los traumas craneoencefálicos. Tenemos entonces cómo esta aura oscura de la agresividad impulsiva se va a manifestar, por ejemplo, en los trastornos de los desafiantes oposicionistas, en los trastornos intermitentes explosivos, en los trastornos de la conducta como tal, obviamente con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y algunos aspectos de la epilepsia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos nosotros de impulsividad, no necesariamente tenemos que clasificarlos en un trastorno como tal y tampoco tenemos que pensar que eso solo se da en una sola nosología clínica, sino que también puede estar asociado a otros eventos. Entonces, si este proceso de impulsividad se está dando, tenemos que reconocer que el área frontal es el área donde se debe de coordinar, controlar o regular estas funciones. Entonces es aquí donde nosotros hablamos de la corteza prefrontal, en sus divisiones de corteza prefrontal, orbitofrontal, dorsolateral, dorsomedial y cíngulo anterior. Entonces, en esta imagen solo vamos a ver nosotros, por ejemplo, cómo esa región va a controlar varias cosas. Si hablamos, por ejemplo, de la memoria de trabajo, que es la memoria de corto plazo, esta nos va a permitir manipular partes distintas de nuestra información. Pero vamos a tener una flexibilidad cognitiva, y eso es a lo que me refería hace un momento, en donde la dificultad de mantener esa flexibilidad basada en que el impulso es más importante, entonces no vamos a tener una atención adecuada a unas respuestas de manera correcta. Es ahí que la impulsividad puede sobreponerse ante una flexibilidad cognitiva
y produce interruptores que lo van a llevar a perderse a esa atención. Por lo tanto, esa conducta o ese proceso de inhibición es la que nos debe permitir establecer prioridades y resistir a las acciones de respuesta impulsiva. Probablemente a nosotros nos preocupa, o mejor dicho, que quisiéramos terminar las cosas rápidas, o queremos que las cosas sean de manera inmediata. No quiero hacer mayor esfuerzo y quiero dejarme guiar por mis impulsos, y muchas veces como profesionales de la conducta debemos entender que esto es un fenómeno cotidiano. Otros desórdenes o patologías que puedan estar asociados, por ejemplo, el juego patológico, las compras impulsivas, las adicciones, los trastornos alimenticios como la bulimia, las conductas hipersexualizadas, la promiscuidad y la agresión reactiva. Algunos trastornos de la personalidad como la personalidad histriónica, limítrofe y la antisocial. Por eso es que la comorbilidad, cuando vemos nosotros niños con TDAH, podemos suponer que estos van a ser los caminos si no se tratan. Existen estudios en donde si se medica a los niños con cierto tiempo para los controles impulsivos y las desatenciones, de alguna manera podríamos mantener o evitar que estas conductas se vayan a dar. Aquí yo puedo explicar del por qué a veces se considera que la ingestión compulsiva, lo que comúnmente las personas llaman como ansiedad de comer, no es más que un trastorno del impulso. Entonces, si todo está gobernado a nivel frontal, entenderíamos que las funciones ejecutivas no se estarían dando o no se estarían produciendo o no se están ejecutando de manera adecuada. Por lo tanto, la incapacidad de inhibir las conductas está descrita desde la neuropsicología dentro de estas funciones ejecutivas, las cuales son habilidades cognitivas implicadas en la iniciación y la inhibición, la planificación y la regularización de los comportamientos que son necesarios para establecer objetivos a largo plazo. Por eso es que lo hemos visto mucho más con los niños. Por lo tanto, entonces, estas funciones que se localizan principalmente en la corteza prefrontal ayudan al control o ajuste del comportamiento del ser humano cuando las demandas ambientales así lo exigen. Aquí les puse la referencia de los maestros Ardila y Ostrowski, que han hecho muchos estudios, sobre todo el área de neuropsicología, utilizando resonancias magnéticas funcionales y algún tipo de estudios con conductas violentas y agresivas, del caso de la doctora Fede Ostrowski. ¿Qué es un impulso? En pocas palabras se puede decir que es una palabra latina que significa golpear o empujar. Es un comportamiento de falta de control de la voluntad, de falta de la planificación, con aumento de las interferencias, que puede estar comórbido con otras patologías y que puede ser también un rasgo de personalidad. En el cuadro que está a la par, pues pongo algunas cuestiones del TDAH. Haciendo nuevamente la aclaratoria que no es que estamos hablando de TDAH, simplemente estamos hablando de que ahí las vemos. En la neuroanatomía de la hiposensibilidad tenemos que explicar las regiones que más adelante vamos a explicar, como la corteza prefrontal ventromedial, la corteza del cingulado anterior, los núcleos basolaterales, los núcleos accumbens, y obviamente los núcleos subtalámicos, en donde todo este conjunto de estructuras o regiones, o si lo queremos llamar circuitos, van a producir la expresión emocional conjunto a lo que es las funciones ejecutivas. Bueno, entonces el tema de hoy ahí queda. Les agradezco mucho. Cualquier duda estaremos para servirles.